El día de hoy tenemos el honor de estar con nosotros o de presentarles al doctor en psicología, José Bus, que nos acompaña de España. Me voy a permitir leer un poquito de su extenso currículum, mencionando solamente las partes más importantes. El doctor José Bus es doctor en psicología, tiene un máster en gerontología, es profesor titular de la Universidad de Salamanca, subdirector actual del máster en gerontología de la Universidad de Salamanca y coordinador en otro máster en psicogerontología. Actualmente está al frente de varias líneas de investigación: bienestar subjetivo en la vejez, redes y apoyo social, propiedades métricas de los instrumentos de medición. El doctor José Bus tiene un extenso currículum de publicaciones, entre los que vamos a mencionar algunas de sus publicaciones como libros, con los títulos Desarrollo social a partir de la mitad de la vida, Psicología del envejecimiento, Relaciones intergeneracionales, Diseño y evaluación de programas intergeneracionales, Jubilación y tiempo libre, la migración por la edad, actitudes negativas hacia las personas mayores, abuelas, abuelos y nietos, vinculación intergeneracional, perspectivas sobre el envejecimiento y calidad de vida. Asimismo, podemos mencionar que sus publicaciones se dirigen a dos grandes grupos y que el doctor ha publicado con editoriales internacionales de mucho prestigio, donde ha elaborado manuales de psicogerontología del envejecimiento específicamente para profesionales. Tiene publicaciones en revistas de impacto, principalmente norteamericanas. Cuenta con 3 premios concedidos a las publicaciones y un premio de investigación internacional. Además, recientemente ha recibido el Premio Nacional en su país a la calidad de la docencia. En esta ocasión, el doctor José Bus nos acompaña con la ponencia o con la conferencia magistral Envejecimiento y soledad, la importancia de las relaciones sociales. Les pido, le ofrezcamos un caluroso aplauso. Buenos días. He de reconocer que me da cierto apuro cuando a uno le leen el currículum en público. Pero en primer lugar lo que quisiera hacer es agradecer, porque para mí es un honor estar en este foro, a los organizadores por haberme traído. Y también reconocerles que me da cierto respeto estar ante ustedes, ante gente tan motivada por aprender y por querer trabajar en el campo del envejecimiento. Les quiero agradecer el esfuerzo, el esfuerzo por estar aquí. Sé que a algunos les ha costado un esfuerzo importante desde el punto de vista económico y personal, y espero con mi conferencia no defraudar las expectativas que quizás el currículum me hayan creado. Estaba pensando que resulta paradójico que yo venga a hablarles de la soledad ante un público tan numeroso. Lamentablemente no estamos a tiempo de cambiar de tema. Así que vamos a hablar de la soledad, pero no voy a hablar de aquella soledad deseada, es decir, de aquella soledad que todos en algún momento buscamos porque queremos aislarnos del resto, queremos tener un ratito para nosotros o incluso unos días. Esa soledad que, por ejemplo, tienen congregaciones religiosas, sacerdotes, monjas, es una soledad mística, pero es una soledad en la que en el fondo uno controla cuánto está solo y con quién está solo, en este caso con Dios. Yo les voy a hablar de la soledad que nadie quiere, de la soledad no deseada, de la soledad que es desagradable y lamentablemente de una soledad que es especialmente frecuente durante el proceso de envejecimiento. Permítanme que empiece haciendo una pregunta. Si yo les pidiese, no tienen que hacerlo, que levantasen la mano y me dijesen quién no se ha sentido solo alguna vez, pues seguramente todos podrán reconocer que alguna vez sí se han sentido solos. Alguna vez, con mayor o menor intensidad, han deseado tener a alguien a quien contarle algo, alguien con quien compartir, aunque sea una alegría, o a quien contarle una pena. Y por tanto, el número de manos que alzarían sería bastante homogéneo.
Sin embargo, si cambiamos ligeramente la pregunta y la actualizamos un poco, y es decir ahora, ¿quién se siente solo? ¿Quién de ustedes ahora mismo se siente solo? Claro, levantar la mano ahora es más complicado, ¿no? Porque claro, levantar la mano implica que puede que el de al lado te mire así y te diga dos cosas: ánimo, tranquilo, no pasa nada, o Iván, eres tú. Es decir, la soledad hoy día como emoción está altamente estigmatizada. La razón es muy sencilla. Reconocer que uno se siente solo y reconocer que uno está solo implica el reconocimiento de un fracaso social, implica el reconocimiento de que uno no sabe gestionar bien sus relaciones sociales, o no las has sabido crear, o no las sabes mantener. Bien, pero antes de entrar en el tema desde una perspectiva psicológica, permítanme también que les presente a la mosca de la fruta. ¿Por qué? Dentro del mundo del reino animal hay ciertas especies que se denominan especies sociales, por la forma en la que los individuos que las conforman interactúan entre sí. Los experimentadores han comprobado que en este tipo de moscas el aislamiento de sus individuos reduce de forma significativa su ciclo de vida. En concreto, se calcula, se estima que los individuos a los cuales se aísla reducen su expectativa de vida en aproximadamente un par de días. Un par de días no es mucho, ¿de acuerdo? Pero claro, si tenemos en cuenta que el ciclo vital de esa mosca está entre aproximadamente 12 y 15 días, quitarle 2 días es algo realmente significativo. En ratones, el aislamiento de sus individuos ha visto una correlación positiva, un incremento importante en la aparición de enfermedades como por ejemplo la diabetes tipo 2 o otras enfermedades, por ejemplo, como la obesidad. En los cerdos también el aislamiento de estos animales produce alteraciones muy importantes en la regulación de los glucocorticoides, con importantes consecuencias a nivel fisiológico. En otros animales, como este lindo conejo que ya he visto que despierta pasiones por ahí, el incremento que se ha observado tiene que ver con el estrés oxidativo. Es decir, se observa que aquellos que se crían solos manifiestan un envejecimiento prematuro, lo cual para ellos es especialmente importante. Y quizás en el mundo de los primates se han obtenido investigaciones y resultados muy interesantes. Al igual que ocurre en la especie humana, lo que se ha observado son efectos diferenciales en función de la especie de primates. En concreto este que tienen delante, que es el mono ardilla, lo que se ha observado es un incremento de los niveles de cortisol, esta hormona que está implicada en el metabolismo de los carbohidratos, de las grasas. También tiene un papel muy importante en la regulación del estrés. En concreto, en el mono ardilla, lo que se observa es que los individuos que son aislados del resto del grupo presentan conductas muy importantes de agresividad y de lo que nosotros podríamos denominar de ansiedad. Así que lejos de entristecerles, lo que hace es volverles animales bastante irascibles. Bien, dejando ya un poco aparte el mundo animal y como a modo introductorio, ¿qué ocurre desde el punto de vista más científico, más teórico? Los investigadores coinciden en que todas las personas tenemos una idea bastante clara de qué es la soledad. Cualquier persona sin estudios puede dar una definición clara de qué es para él y qué considera que es para los demás incluso la soledad. Y eso que parece fácil de describir, sin embargo, desde el punto de vista científico es difícil de definir. Definir un constructo es algo bastante más complejo que el hecho de decir en qué consiste. Hay que determinar cuáles son los componentes, cómo interaccionan entre ellos y cuáles son los realmente relevantes. Esta dificultad procede de la complejidad y de cómo interaccionan dos de los principales elementos que conforman el constructo de la soledad. Esos componentes los he puesto ahí, el orden da igual, podrían ser sociales y psicológicos o psicológicos y sociales. Los componentes psicológicos van desde elementos puramente motivacionales, las personas somos distintas,
respecto a lo motivados que estamos para hacer o para no hacer cosas, para sentirnos predispuestos a estar contentos o alegres o positivos o al contrario, negativos. O desde el punto de vista de algo más importante como es lo que se podría denominar los rasgos de personalidad. Y desde el punto de vista social, la cantidad de factores que hay es muy grande. A un nivel micro, pues podemos tener, por ejemplo, circunstancias que ocurren en el entorno inmediato de la persona. Por ejemplo, la pérdida de miembros de la red social. Si alguien tiene 90 años, se le han muerto todos sus familiares, los hijos, los vecinos y los amigos, evidentemente eso tiene que tener un impacto muy importante sobre sus emociones y sobre, en concreto, las que están relacionadas con el sentimiento de soledad. Pero a nivel macro, por decirlo así, entre comillas, tenemos aspectos de tipo cultural que hacen que, pues, en función de la cultura, las personas tengan no solo concepciones distintas de qué es la soledad, sino que estén incluso más o menos predispuestas por aprendizaje social a experimentarla y a saber cómo afrontarla. La importancia a nivel científico de este constructo tiene que ver con el hecho de que en la última década ha adquirido una relevancia bastante notable. La soledad siempre fue la hermana pequeña de un gran pariente que era la depresión. La depresión siempre ha tenido, pues, una entidad nosológica muy importante y como trastorno psiquiátrico, pues, ha tenido, digamos, su cuota de poder. Y la soledad siempre fue como un síntoma muchas veces de ese gran trastorno que era la depresión. Sin embargo, se está comprobando que en los últimos años tiene una sustantividad propia y que, por tanto, la soledad debería estudiarse y analizarse de forma diferenciada a la depresión. Lo que sí es cierto es que ambas pues van de la mano y la presencia de una suele presuponer la presencia de la otra. Y siguiendo con esto, en cuanto a su importancia y la relevancia que ha adquirido, hoy día, cuando se mide el bienestar subjetivo en las personas mayores, cuando queremos medir su calidad de vida, la soledad ha conseguido introducirse en el equipo de los grandes, es decir, ha llegado a constituirse como uno de los pilares indispensables si queremos conocer cuál es la calidad de vida de una persona y cómo es su bienestar subjetivo. Tuve la tentación de traerles múltiples modelos para estudiar la soledad, resultados, definiciones, pero pensé que quizás no era buena idea abrumarles. La ventaja mía es que estamos a las 9 de la mañana, estamos frescos, pero no quisiera abusar de su confianza. Así que lo que he hecho ha sido sintetizar en 4 puntos dónde están los elementos de consenso entre los investigadores respecto a qué es la soledad. Pues independientemente de los modelos teóricos que manejemos, hay que reconocer, pues, que la soledad involucra deficiencias, cosas que las personas no tienen, cosas que las personas no saben hacer. Son deficiencias a distintos niveles y esas deficiencias en la esfera de las relaciones, de cómo interactuamos con los demás. La soledad es social, pero la soledad principalmente es un constructo personal, es una experiencia puramente subjetiva. Y cada persona tiene una forma de vivir y de experimentar la soledad. La razón es que depende de expectativas, es decir, depende de creencias particulares. Y en las creencias de cada uno no entra nadie. Así que esas vivencias son de una naturaleza, pues, muy particular. En tercer lugar, reconociendo la existencia de una soledad que se podría llamar, y que he comentado antes, positiva o deseada, la soledad es una experiencia desagradable, principalmente desagradable, y como tal puede ser considerada un estímulo aversivo, que hace que los organismos, nosotros, por ejemplo, tendamos a evitar, a rechazar o a escapar de ella. Es decir, todas las personas, cuando reconocemos que nos encontramos en una situación en la que no queremos estar, buscamos la forma de afrontarla. Otra cosa es que la estrategia de afrontamiento que utilicemos sea más o menos adecuada o que tenga los resultados esperados. Así que la soledad es un motivador importante para intentar aliviarla. De entre todos los modelos, actualmente el modelo predominante que ha generado mayor número de investigaciones y también de resultados con bastante consistencia es el enfoque cognitivo. Este enfoque se basa principalmente articula todo su discurso en torno al concepto de ajuste. En sentido estricto tendría que decir de desajuste. El desajuste
¿Entre qué? Entre el número, la cantidad y la calidad de relaciones que una persona mantiene con el entorno, con sus iguales, y los estándares personales que cada uno tiene. Este concepto de ajuste es muy importante, porque permite comprender cómo es posible que personas que viven acompañadas y están rodeadas por muchas personas presentan sentimientos de soledad, y también cómo es posible que personas que apenas viven con otros sujetos, sin embargo, no presenten este tipo de sentimientos de soledad. Todo eso nos lleva a que quizás en este punto debamos preguntarnos, ¿tan importante es la soledad? ¿Por qué debemos estudiarla? De acuerdo a que los científicos tengan un relativo interés en ella, pero a veces los científicos tenemos intereses muy raros y muy particulares. Y al final la ciencia no deja de ser, irán descubriendo pues un tema de modas, se conjugan distintas cosas que ya irán descubriendo, modas, poder, preferencias, oportunidad, pero eso sería para otro congreso, lo dejaremos ahora. Lo más importante de la soledad es lo siguiente, y es que los datos obtenidos en estudios epidemiológicos, tanto en América como en Europa, han coincidido en que aproximadamente el 50% de la población mayor de 65 años ha presentado en algún momento una sensación o ha experimentado una sensación de soledad, para ellos lo suficientemente desagradable como para buscar una solución. Es decir, han llegado a percibirla como un problema real. Y desde el punto de vista también de estos estudios, la soledad además se ha constituido como el principal temor de las personas mayores después de la enfermedad. Cuando se le pregunta a alguien mayor, ¿y usted qué es lo que más teme de hacerse viejo? O más viejo de lo que es ahora. La gente suele decir de forma habitual, pues yo lo que temo es perder la cabeza, perder la memoria, tener Alzheimer, que venga ese primo alemán, el Alzheimer, o que me vuelva dependiente, tenga que depender de otras personas para que me ayuden, para que me laven, para que me den de comer. Yo a eso no quiero llegar. Y lo siguiente que dicen es, yo no quiero estar solo, yo no quiero sentirme solo porque eso es muy triste. Si tengo que morirme, quiero morirme cogido de la mano de alguien a quien quiera. Y lo que no quiero es morirme solo. Bien, además de este componente social, quizás un elemento que ha dado una gran relevancia a la soledad tiene que ver de la mano de la salud, paradójicamente. ¿Por qué? Porque los estudios están comprobando la existencia de una relación muy intensa y en sentido bidireccional entre la salud y la soledad. Es decir, la soledad es cierto que tiene un componente social, pero digamos que hasta que no nos toca en el organismo, muchas veces tendemos a relativizar su importancia o su impacto negativo. Se ha comprobado que especialmente aquellas enfermedades que limitan la movilidad de los individuos son importantes factores de riesgo para la soledad. Y de la misma forma, las personas que manifiestan y que muestran tener niveles altos de soledad, en sí mismas eso es un factor de riesgo para la salud. Pero, ¿dónde impacta? ¿En qué aspectos de la salud? ¿Cuáles son las consecuencias negativas? El número de consecuencias negativas que hay es muy grande. He intentado traerles 3, 6, 7, me parece, por resumir un poco quizás las más llamativas, pero la lista les garantizo que nos podría llevar el resto de la conferencia. Por ejemplo, se ha comprobado que las personas que tienen o que presentan mayores niveles de soledad también manifiestan problemas más altos relacionados con la obesidad y con la hipertensión arterial. Esto, que en sí mismo es un problema de salud y tiene consecuencias importantes, se ve agravado porque en las personas solas el nivel de adherencia terapéutica es muy bajo. Creo que todos tendrán la experiencia de que alguna vez alguien les ha dicho, pues, no tomes tanta azúcar, no tomes tanta sal, deja de beber refrescos, olvídate de la Coca-Cola, deja las grasas, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Hay que reconocer que eso en ciertas ocasiones molesta, otra cosa que hagamos caso o no. Pero los demás, quienes nos acompañan en nuestra vida, regulan nuestro comportamiento. Y esa regulación suele tener, en términos generales, efectos positivos. De tal forma que las personas solas
se ven en una situación en la que deben afrontar quizás cambios importantes en su salud, como es regular su hipertensión, para que no les dé un infarto y se mueran, o controlar su peso, para que tampoco mueran por causas debidas al sobrepeso, pero no tienen quien les diga y no tienen quien les motive para continuar con aquello que deben hacer. Por tanto, es fácil que caigan en una situación de abandono, salvo que el nivel de motivación sea muy alto, y no lo suele ser. También se ha comprobado que tienen y presentan una peor calidad de sueño, y una peor calidad de sueño a lo largo de los años acorta la vida. También, especialmente en el ámbito hospitalario, investigaciones que proceden de la oncología han comprobado que entre aquellos individuos que se sienten solos en el momento del ingreso y durante el transcurso de la enfermedad, frente a aquellos que no lo están, la respuesta del sistema inmune es mucho peor. Por tanto, el pronóstico, la capacidad de poder decirle a un paciente, usted tiene alguna posibilidad de salir adelante, es mucho peor, se reduce. Se incrementa también notablemente la mortalidad. En España hay una expresión que se utiliza que se llama morirse de pena. Son ese tipo de muertes inexplicables que ocurren entre la gente mayor, entre matrimonios muy unidos, muy vinculados entre sí, en la que la muerte del cónyuge suele provocar la muerte en un plazo de tiempo relativamente breve del otro cónyuge, sin que haya razones fisiológicas y de salud que aparentemente pudieran explicar. Solemos decir, ante ese desconocimiento, ¿de qué murió? Murió de pena, murió de sentirse solo. Bueno, es una forma, evidentemente, de simplificar el lenguaje cotidiano, lo que, evidentemente, detrás puede estar subyaciendo. En tanto que la soledad precipita la aparición de trastornos depresivos y que el trastorno depresivo deprime el sistema inmunológico, es más fácil, evidentemente, explicar pues, por qué muere la gente. En la última década existe una línea muy importante de investigación que lo que está haciendo es relacionar la soledad con el progreso de enfermedades de tipo neuropsicológico, como por ejemplo el Alzheimer. Y lo que se ha observado es que entre aquellas personas que presentan niveles más altos de soledad, el avance del Alzheimer es mucho más rápido. La soledad, evidentemente, tiene un elemento desmotivador muy importante que hace que las personas pues, no busquen estrategias pues, para activar y poner en marcha sus recursos cognitivos. De tal forma que esa falta de inactividad, evidentemente, termina acelerando el curso y el progreso de la enfermedad. Y más allá del impacto individual, el impacto personal que tiene la enfermedad, a todos, de alguna forma, desde un punto de vista social, nos afecta la presencia de soledad en nuestro grupo, en nuestra cultura. ¿Por qué? Porque las personas que se sienten solas producen lo que se podría decir en términos vulgares a veces saturación de los sistemas asistenciales. Las personas que se sienten solas suelen buscar ayuda en el ámbito de la medicina, y hay algunos estudios que han comprobado que se produce lo que se llama el fenómeno de la hiperfrecuentación asistencial, en el que el sujeto acude a la consulta del médico para contarle cualquier cosa. Quiere que alguien le escuche esa mañana y salir de allí sin una receta, pero tuve un ratito para hablar o para platicar, como dicen ustedes, con alguien que me escuchó. Evidentemente, los efectos psicológicos también son muy importantes. Les quiero destacar uno de ellos, que es el de la ideación suicida. Claro, sentirse solo, además de los efectos sobre la salud, también tiene un importante efecto psicológico en algo que va más allá del trastorno depresivo. En concreto, la señal de alarma ha surgido cuando se ha podido relacionar de una forma muy significativa a la soledad con la ideación suicida. Miren, la ideación suicida en los mayores tiene particularidades respecto a otras etapas de la vida. Les pondré un ejemplo a ustedes que son más jóvenes que yo. Entre los jóvenes, cuando el sujeto está deprimido y aparecen este tipo de pensamientos, uno ronda la idea de que quizás suicidarse no sea una mala idea. Ese tipo de pensamientos se suelen verbalizar. Los jóvenes, los adultos suelen decir cosas del estilo: os vais a enterar el día que falte yo, cuando menos lo esperéis me quitaré de en medio,
Cuando me vaya, esperad a que no me lleve nadie más por delante. Es decir, verbalizamos, exteriorizamos y, en cierto modo, amenazamos. Eso da lugar muchas veces a que, evidentemente, todo el sistema de alrededor se ponga en marcha. En ocasiones esas ideaciones suicidas tienen mucho de lo que decimos en España de farol, es decir, son llamadas de atención y dan lugar a lo que a veces se denominan suicidios fingidos o parasuicidios. Les pongo un ejemplo de un parasuicidio. Pues el chico se quiere suicidar y abre el gas a las 2 menos cuarto. ¿Por qué? Porque a las 2 llegan sus padres y se sabe que le da tiempo a que lo cierren y no pasa nada. Entonces, bueno, se llevan el susto, consigue lo que quiere y ya está. O abre la ventana, se tira por la ventana. Pero claro, no calcula bien, no se da cuenta de que vive en un primero. Se rompe la pierna, tiene que volver a subir a casa para volver a tirarse. Así que al final todo se arregla con un poco de escayola. En los mayores eso no ocurre así. Los mayores no suelen verbalizar de una forma tan clara cuando tienen intenciones de suicidarse. Simplemente cuando lo piensan, toman la decisión, lo hacen y suelen tener éxito. Buscan la forma de suicidarse que les garantice que van a morir. Por eso es muy importante en aquellos mayores detectar cuándo la presencia de este tipo de pensamientos está ahí, está presente. Bien, no quisiera abundar en el tema de la depresión y la ansiedad, porque muchas veces tendemos a simplificar las cosas, pero sí es importante que los profesionales que trabajan en el ámbito de la salud física y mental estén atentos a la presencia de síntomas que tengan que ver con la soledad y que puedan estar incluidos en comportamientos que habitualmente no entendemos dentro de la depresión o de la ansiedad. Y para aquellos que sean psicólogos e interesados en la evaluación del bienestar subjetivo, por ejemplo, la soledad se suele correlacionar de forma negativa, pero muy importante, con la satisfacción con la vida. Es difícil sentirse solo y sentirse satisfecho con la vida. Evidentemente hay distintos componentes de la satisfacción con la vida y el de las relaciones con los demás es un componente muy importante. Y también, evidentemente, sentirse solo es bastante incompatible con tener emociones positivas. Pero claro, la soledad al final, además de una experiencia personal, no deja de ser un pequeño invento cultural, me explico. La experiencia de soledad tiene mucho de componente social, de componente aprendido, porque cada cultura presenta manifestaciones, presenta expresiones distintas de la soledad. La soledad la aprendemos cada uno en nuestra casa. Y la aprendemos en el grupo. Definimos si nos sentimos solos en relación a nuestras propias creencias y también en relación a lo que el grupo dice que es sentirse o lo que es no sentirse solo. En ese sentido, tienen bastante interés los estudios interculturales que lo que tratan es de determinar hasta qué punto las distintas culturas presentan manifestaciones de soledad distintas y hasta qué punto pertenecen a algo que pudiera ser el imaginario social o pertenecen a la esfera puramente individual. El número de investigaciones a nivel cualitativo es muy pequeño y que quede entre nosotros tampoco muy buenas. Lamentablemente hay pocos puntos de referencia desde el punto de vista de la investigación cualitativa para poder afirmar ciertas cosas que en este momento sí quizás tendríamos que estar en disposición de poder afirmar. En ese estudio, por ejemplo, lo que se hizo fue comparar a personas mayores de España y de Colombia y se les preguntaba qué entendían ellos, qué creían que era la soledad. Resulta especialmente interesante que la primera respuesta que daban, es decir, su primera idea de qué era la soledad, era definirla como un sentimiento intenso de vacío y de tristeza, es decir, ese componente de negatividad tan importante. También decían que, consistía, para ellos, en haber perdido a las personas queridas, es decir, perder tus referentes, tus elementos de apego del entorno. Y en tercer lugar decían que era, para ellos, estaban de acuerdo en que era no tener a nadie a quien acudir. Esto, que podría ser aparentemente un componente más bien de aislamiento social, no tienes a nadie, pues no tienes a nadie, debería alertar a los profesionales y a aquellos que trabajan con los mayores, porque a veces cuando el mayor dice es que no tengo a nadie, no podemos dar por supuesto que no tiene a nadie. Quizás lo que esté ocurriendo, y se recuerda la teoría cognitiva, lo que ocurre es que sí los hay, pero él percibe que no los tiene. O él cree que en el momento de necesitarlos no están ahí, no están presentes y quizá no pueda contar con ellos. Así que se produce una discrepancia entre lo objetivo y lo puramente subjetivo.
Algunos trabajos más en el ámbito cuantitativo han tratado de comparar culturas muy distintas. Por ejemplo, esta que les traigo aquí tiene que ver con resultados obtenidos en muestras de mayores ciertamente distintos, que son los españoles, una cultura puramente colectivista, una cultura mediterránea, donde el grupo es lo importante. El grupo es el responsable de cuidar de sus individuos, frente a la cultura holandesa, religiosamente calvinista, puramente individualista, muy similar a la cultura norteamericana, o quizás incluso más individualista que la cultura norteamericana, donde lo importante es el individuo y tiene que apechugar con aquellas cosas que haga, las consecuencias y las decisiones que toma a lo largo de su vida. Así que nos preguntamos qué ocurría y en qué se diferenciaban holandeses y españoles en cuanto a los efectos y a los predictores que tenía la soledad, y les he resumido solamente 4. Por ejemplo, en España, a diferencia de lo que ocurría en Holanda, el hecho de no pertenecer a asociaciones culturales, a asociaciones de ocio, de recreación, incrementaba de forma significativa los niveles de soledad. Y por el contrario, en Holanda encontramos que las personas que tenían niveles más altos de soledad, paradójicamente eran las personas que tenían mayor número de amigos. Desde el punto de vista de la investigación, ciertamente es paradójico. Habría que preguntarles quizás a los holandeses para qué tienen amigos y en qué consiste ser amigo en Holanda. A ese punto no hemos llegado, sinceramente. El caso es que la amistad en países colectivistas y en España pues parece que funciona como un elemento protector ante la aparición de sentimientos de soledad. Y también en España, a diferencia de lo que ocurría en Holanda, era la falta de apoyo instrumental, es decir, la falta de ayuda en tareas cotidianas, es decir, de ayuda en cosas que uno necesita de forma inmediata. Págame el recibo de la luz, llévame en coche, arréglame la casa, ayúdame en... Incrementaba los niveles de soledad, es decir, cuando los miembros de tu entorno social te fallan, tus niveles de soledad incrementan. En Holanda esto no ocurre. También es cierto que en Holanda el sistema de cuidados, de provisión social, de cuidados, está encomendado, como buena cultura individualista, a los servicios públicos. De tal forma que cuando un mayor se hace mayor y necesita ayuda para tareas de la casa, ayuda económica, no le pide ayuda a sus hijos, le pide ayuda al Estado, que es el responsable de ello. Sin embargo, los holandeses también tienen su corazoncito. De tal forma que cuando los mayores no reciben apoyo emocional, perciben que aquellos que les rodean no les escuchan, no les comprenden, no quieren saber nada de ellos, no les cuentan confidencias, pues sus niveles de soledad sí que se incrementan de forma significativa. ¿Y por qué en España no? ¿Por qué en las culturas colectivistas no? Pues porque cuando hacemos algo por alguien, solemos acompañarlo de muchas emociones. Es difícil determinar hasta qué punto cuando una hija ayuda a su madre a limpiar la casa, eso es apoyo instrumental o es apoyo emocional. Es lo hago porque lo necesitas y porque te quiero. Y esa diferencia que en culturas colectivistas está mucho más difusa, en culturas individualistas pues no lo está tanto y tiene este tipo de efectos. Así que llegamos a un punto en el que el apoyo social parece ser muy importante en nuestras relaciones sociales. Porque claro, nos relacionamos con los demás para algo, es decir, cumplen una función. Esa función no siempre es una función puramente de ayuda, de recibir ayuda, a veces es una función de dar ayuda. Quizás lo más interesante de las investigaciones tiene que ver no tanto con los efectos directos del apoyo social, sino con los efectos indirectos. Voy a poner una gráfica que espero que no les confunda y entonces voy a tratar de explicarla de una forma muy simplificada. Si observan la línea vertical, en la parte superior estarían las puntuaciones más altas de estrés, de ansiedad. Sería el tope a lo que uno puede llegar en cuanto a cómo te sientes de mal, por decirlo así. En la línea horizontal hay un lugar donde pone bajo. Eso lo que está presentando son situaciones estresoras, demandas ambientales de un nivel bajo. Pongámonos en el caso de un cuidador. Un cuidador puede ser un cuidador, por ejemplo, de un familiar que simplemente tiene una gripe. Tienes a tu padre malo en casa con una gripe y lo único que te exige, simplemente que le des la medicación a tiempo, que le arropes y que le traigas la correspondencia a la cama. Así que el nivel de demanda ambiental es ligeramente pequeño, de tal forma que es probable que ese cuidador se sienta poco estresado.
Independientemente del nivel de apoyo que reciba, ven arriba una línea negra que pone bajo apoyo, o que reciba un alto grado de apoyo, porque hay mucha gente alrededor que quiere ayudar y entonces te peleas por ver quién le lleva el desayuno, quién lo recoge, quién le pone no sé cuánto. Pues las personas reciben o perciben niveles muy bajos de estrés, porque la demanda es muy pequeña. El panorama cambia cuando el cuidador se enfrenta a una situación alta de exigencia. Es decir, cuando el cuidador se ve abocado a tener que cuidar de alguien que está en cama o de alguien que no colabora, por ejemplo, un enfermo de Alzheimer. Tienes que vestirle, tienes que lavarle, tienes que darle de comer, tienes que hacer multitud de cosas y además lo tienes que hacer, como decía ayer el doctor Baldomero, en contra de su voluntad. Tienes que ponerle los pantalones, pero te tienes que pelear contra él para ponerle los pantalones, tienes que darle de comer aunque no quiera. Es una lucha continua. En esos casos es donde aparece de forma muy clara el efecto del apoyo social. Aquellas personas que reciben altos niveles de apoyo, que saben que tienen gente en alrededor, que les pueden sustituir, que se pueden ir rotando en las tareas, que les van a escuchar cuando se agobian y no comprenden qué está pasando. Los niveles de estrés se incrementan de una forma, digamos, leve, quizás importante, pero se siguen manteniendo en un nivel que podemos denominar nivel de confort. Sin embargo, las personas que perciben que ese nivel de apoyo es muy bajo, tengo que hacer muchas cosas y estoy yo solo ante ello, nadie me ayuda, los niveles de estrés se disparan. Es decir, tenemos una situación en la que pasamos de una diferencia no significativa ante bajas demandas ambientales a una situación en la que la diferencia significativa en esas situaciones es evidentemente notable. Y en relación con esto, claro, las mujeres sois las cuidadoras. Se ha estudiado mucho sobre el efecto de los cuidados y de quiénes son las principales fuentes de apoyo. Observen la gráfica tiene unos porcentajes y una cierta gracia. Representa muy bien quiénes son las fuentes de apoyo para la mujer adulta y para la mujer mayor. Esa mujer está sostenida principalmente por su madre, por sus familiares. Fíjense, le sigue en el orden de frecuencia no el marido, sino los amigos, principalmente las amigas. El marido ayuda, sí, pero también tiene otras obligaciones. Tiene que tomarse su cerveza y ver la tele. Claro, no damos para tonto. Quizás algo importante que quede en la gráfica tiene que ver con la última figura. Ven una especie de figura vacía, un fantasma, y es un porcentaje pequeño, un 4,3%, de mujeres que no reciben ayuda de nadie, que están solas en situaciones de demanda ambiental muy elevadas en muchas cosas. Es decir, donde el cuidador tiene que apechugar con toda la responsabilidad y con todos los cuidados. Además debe hacerlo, y debe hacerlo bien, y quizá le estamos pidiendo demasiado. Claro, ¿qué ocurre en los hombres? Pues miren un poco el panorama. Ahí no están los familiares, la principalmente fuente de apoyo del hombre es la mujer, es la esposa. El 65% de los hombres reconocen que su principal fuente de apoyo es su cónyuge. ¿Los amigos están y la familia? Sí, pero las redes sociales de los hombres y de las mujeres son distintas y en este caso se ve claramente que el núcleo íntimo de la red social, el corazón, está constituido pues por el cónyuge de una forma bastante predominante. Esto es un problema, porque cuando confías principalmente en alguien y esta persona falla, te quedas solo. Y si a eso le añadimos que además hay no un 4%, sino un 9% de adultos que reconocen que no tienen fuentes de apoyo, digamos que habría que activar las señales de alarma para tratar de localizar y de ver qué está pasando aquí. Una de las explicaciones que tradicionalmente se ha dado tienen que ver con el hecho de cuestiones educativas y culturales. Los hombres somos malos enfermos, nos solemos quejar mucho, pero los hombres no piden ayuda. ¿Por qué? Porque somos así. Tenemos que ser los líderes de la manada, somos los fuertes. Cuando yo voy en coche y me pierdo con mi mujer por una ciudad, mi mujer sabe cuándo me he perdido. Yo nunca le reconoceré que me he perdido. De la misma forma,
Bueno, llega un punto en el que sí, cuando amenaza con bajarse del coche, ¿vale? Que quede aquí. Pero es cierto que los hombres son resistentes a buscar ayuda y eso a veces supone una sobrecarga que muchas veces pues pasa desapercibida. Bien, si han observado, yo estoy hablando todo el rato de más soledad, menos soledad, que si la soledad está, no está. Claro, todo eso hay que medirlo, porque claro, si hablamos de la soledad como algo etéreo, que está ahí, perdónenme los dinámicos, pero como una estructura inconsciente que nadie sabe dónde está, pues claro, llega un momento en el que tenemos que aterrizar y medir las cosas, cuantificarlas. Hay muchas formas de cuantificar. A veces la pura observación de algo es suficiente para constatar que algo se está diciendo. Si lo tengo delante de mis ojos, ¿cómo me vas a negar que eso está ahí? Lo que ocurre es que desde el punto de vista de la investigación hay que recurrir a cosas que estén menos quizás vinculadas a actos de fe. Entre las herramientas que hay, pues aparecen las escalas. A diferencia de lo que ocurre en otros ámbitos de la gerontología, donde hay multitud de instrumentos de evaluación, pues en el ámbito de la soledad hay pocas escalas. Principalmente se utilizan dos. En Norteamérica se utiliza la UCLA, la escala de la Universidad de California, y en Europa, porque nació en Holanda, la escala de Jenny Hirbel. Sin embargo, a pesar de tener dos instrumentos, son dos muy buenos instrumentos. Tienen cosas magníficas. Son breves, son sencillos, tienen garantías de fiabilidad muy buenas, tienen garantías de validez muy buenos, es decir, podemos utilizarlos estando seguros de que estamos midiendo lo que dice el instrumento, pero nos quedan algunos interrogantes, algunas incógnitas, tienen que ver con cosas en las que estoy actualmente trabajando y espero que no me emocione y me lance. Me he puesto el reloj delante para evitar la tentación de emocionarme y por respeto a ustedes acabaré a tiempo. Una es, por ejemplo, la invarianza de medida. Es una propiedad métrica que tienen que tener todos los instrumentos y que suele pasar desapercibida. A día de hoy, por ejemplo, estas escalas aún deben demostrar que el constructo de soledad que están midiendo es el mismo en las distintas culturas. No sea que estemos midiendo la soledad con un instrumento que efectivamente mide la soledad en Norteamérica o en Holanda, pero que en población mexicana esté midiendo de una forma muy parcial la soledad o esté midiendo otra cosa, porque aquellos componentes de la escala no sean representativos de esta cultura. Desde el punto de vista de la validez de contenido, y esto es una cuestión casi muy personal, yo tengo mis dudas de si nosotros decimos los ítems, usted creo que dicen los reactivos, y la gente la que dice pues las preguntas. Si las preguntas que componen estas dos escalas realmente son las que tienen que ser. Me explico. Cuando creamos una escala, pues un grupo de investigadores se reúnen, deciden consensuar un pool, un conjunto de preguntas que deben conformar la escala y a partir de ahí empiezan a hacer una especie de limpieza hasta que dejan los que ellos consideran que son los mejores en función de análisis estadísticos más o menos sofisticados. La cuestión es que falta mucha investigación cultural, de tal forma que posiblemente los legos, los que no son científicos, serían quizás un elemento muy importante para poder incorporar contenidos en las escalas que actualmente estamos utilizando de soledad. Eso daría una mayor validez de contenido a estos instrumentos. Y desde el punto de vista factorial, es decir, desde el punto de vista de la estructura, de si realmente estos instrumentos están midiendo la soledad como un constructo, como algo homogéneo o no. Todavía quedan bastantes dudas, hay numerosos estudios, hay revisiones bibliográficas que dicen pues, que la soledad es un constructo unidimensional o es bidimensional, es decir, por ejemplo, que si la escala de Jenny Hirbel lo que está midiendo no es soledad en general, sino que está midiendo otras cosas relacionadas que son la soledad social frente a lo que se puede considerar la soledad de tipo emocional. ¿Cómo llegamos a todo esto? Pues solemos llegar de la mano de análisis psicométricos que ya conocerán y con los que estarán más o menos familiarizados. La teoría clásica de los test, análisis factoriales típicamente pues, exploratorios o en el mejor de los casos de tipo confirmatorio. Sin embargo, frente a eso han aparecido, bueno, son muy antiguos, pero está apareciendo un creciente interés en utilizar la teoría de respuesta al ítem, que lo que hace es garantizar y salvar algunas de las lagunas o deficiencias que tienen
las teorías clásicas de los test. Por ejemplo, hay una creencia errónea en pensar que todos los reactivos de una escala miden de la misma forma y en la misma cantidad aquello que dicen que mide la escala. Por ejemplo, la depresión. Y eso psicométricamente es imposible. No es que sea falso, es que es imposible. Todos los ítems no pueden medir de la misma forma y en la misma cantidad lo mismo. ¿Estarán de acuerdo conmigo en que, por ejemplo, en una escala de depresión, preguntar a una persona, ¿alguna vez has pensado que la vida no merece la pena y que quizás morir sea la mejor opción? ¿Mide la depresión de la misma forma que con frecuencia lloro? Evidentemente. Lo primero, indica con mucha más intensidad la presencia de un sentimiento, no solo más peligroso, sino de algo que va más allá de la pura tristeza o de algo situacional que te pueda hacer llorar. Ustedes no lo ven y yo tampoco. Lo intentaré explicar como si lo viéramos. Lo que tienen en la zona blanca es que es imposible, he intentado editarlo de distintas formas, pero no se puede ver todo porque es un tema de tamaño. Miren, lo que tienen a la izquierda es una representación gráfica de algo que proporciona la teoría de respuesta al ítem. El modelo de RAS, por ejemplo, lo que permite es obtener de forma conjunta una representación de cómo se organizan las personas y cómo se organizan los ítems, los reactivos de una escala. Hay una línea vertical discontinua y a la izquierda verán una especie de puntos que se distribuyen en forma de curva normal. Si la pusieran esa línea vertical de forma horizontal, pues verían que sigue una distribución cuasi normal, con una ligera asimetría positiva, pero bueno, cuasi normal. Y lo que ven a la derecha de la línea vertical serían cada uno de los reactivos de la escala, los 10 reactivos que componen la escala de Gini-Hilbert. Ahí lo que hacemos es tratar de comprobar y de igualar hasta qué punto se cumple una función logística. En el modelo de RAS lo que hacemos es medir la existencia de un constructo en base a la probabilidad de que un sujeto responda o acierte a un ítem frente a la probabilidad de que no lo haga. ¿Qué significa acertar a un ítem? Por ejemplo, que te pregunten en una escala, ¿se siente usted solo? Y tú digas, sí. Estadísticamente o psicométricamente has acertado, es decir, has respondido en el sentido del constructo. Y frente a eso está la probabilidad de que digas que no. De tal forma que esa probabilidad, el cociente entre esa probabilidad y la no probabilidad es una función logística que tiene que ver con la diferencia entre el nivel de la persona, la cantidad de soledad o de depresión que uno tiene y el nivel de dificultad del ítem, es decir, el modo en el que cada ítem está midiendo aquello que dice medir. Lo que se busca es que los ítems tengan una mayor capacidad o el mayor índice de discriminación posible, de tal forma que estaríamos en el momento óptimo cuando el ítem manifiesta una probabilidad del 50%, es decir, una diferencia entre el nivel del ítem y de la persona de 0. Y resumiendo, en el medio hay una especie de círculo verde que lo que viene a decir que el ítem, el reactivo, que tiene mayor capacidad de discriminación para medir la soledad en una escala de un conjunto de 10 ítems es que a menudo me siento solo, es decir, que con frecuencia experimento una sensación general de vacío. Si se fijan, este es el primer ítem que aparecía en el estudio cualitativo. Y junto a este, bueno, pues aparecen otros ítems, otros reactivos que miden la soledad de una forma distinta. Y como les prometí, nada más de psicometría. Pero quizás me gustaría terminar con una reflexión para mí pues, muy personal y que espero que compartan conmigo. Y la pregunta sería, ¿qué hemos hecho mal? En una sociedad tecnologizada, donde posiblemente la pregunta que yo les hice sobre quién se siente solo o alguna vez solo, me podrían decir, ¿cómo me voy a sentir solo si tengo un teléfono con WhatsApp y mira qué lista de contactos? ¿Cómo me voy a sentir solo si llego a casa y tengo mi ordenador, mi computadora y tengo Facebook y tengo más de 400 amigos? Es decir, vivimos en una situación paradójica en la que la soledad está instalada en un mundo tecnológicamente que en teoría debe facilitar las relaciones sociales.
por parte quizás de quienes toman las decisiones y también de nosotros, la parte nuestra de responsabilidad en cuanto que presionamos a que otros tomen decisiones. Es claro que solemos dar y hemos dado socialmente prioridad a la provisión, a la creación de cosas que son tangibles. Hemos ido pensando en el corto plazo. Es cierto que a veces muchas decisiones hay que resolverlas aquí, ahora y ya. Pero cuando las decisiones se toman solo pensando en el corto plazo, y no solo en beneficio de la sociedad, a veces con beneficios más de tipo político, todo esto, pues a veces eso nos lleva a proveer a la sociedad de elementos que son puramente, como pongo ahí, visibles, tangibles, grandes, caros, modernos. Esa lucha por hacer el rascacielos más alto, donde viva más gente, el puente más largo. Es como una especie de lucha de poder, como en los animales. Para cortejar a la hembra tienes que demostrar que tú eres más fuerte que el otro. Y a veces nos hemos instalado socialmente un poco en ese tipo de dinámicas. A ver quién la tiene más grande, por Dios. ¿De acuerdo? Y eso... Uy, vale. Lo acabo de pillar. El aplazamiento de decisiones políticas y sociales. Es decir, eso nos ha llevado a aplazar cuestiones que tienen más que ver con el largo plazo, con garantizar el bienestar de los ciudadanos. Y como les decía, pues socialmente hay un énfasis en lo tecnológico. No sé, hemos ido a la Luna, a un montón de planetas. No tengo muy claro para qué vamos, pero la cosa es que vamos. Y nos gastamos el dinero en eso y llegamos a descubrir partículas muy importantes, el bosón de Higgs. Y hemos hecho descubrimientos en el ámbito de la astrofísica, cosas que yo no me cuesta comprender, lo tengo que reconocer. Y sin embargo, seguimos siendo unos grandes ignorantes del comportamiento humano. Seguimos sin saber de forma clara, evidente, cómo nos comportamos, por qué hacemos las cosas, cómo las emociones que todos sabemos que tenemos, cómo afectan a nuestro comportamiento y cómo nuestro comportamiento afecta a nuestras emociones. Y eso nos ha llevado a olvidarnos del 50% de la población. Nos ha hecho dejar fuera a la mitad de la población, que como decía antes está triste, está sola. Y es una población que no pide ayuda, porque el problema de la soledad es que los sujetos que la padecen no son un grupo visible, son un grupo oculto y somos nosotros los que tenemos que tener herramientas y sensibilidad para localizarlos, para detectarlos, para ayudarlos. Y la paradoja también se produce porque, claro, si uno revisa un poco qué está aportando la ciencia al mundo de la gerontología y la ciencia en general, en psicología, tenemos numerosas evidencias de que y sabemos que el amor, el cariño, la compañía, saberse acompañado, tener apego, fortalezas y virtudes psicológicas como por ejemplo la gratitud, ser altruista, ser capaz de dar tu tiempo para los demás, sabemos que eso es muy bueno. Llega incluso a alargar la vida de los sujetos, nos produce una sensación de felicidad que va más allá de algo puntual, nos hace sentirnos, por ejemplo, satisfechos cuando envejecemos. Me moriré a gusto porque he sido capaz de ayudar y he recibido la ayuda que esperaba de los demás. Bien, pues ante eso, quizás la paradoja con lo anterior. ¿Cuántas cosas sabemos de lo positivo que es lo anterior y qué poco hacemos en favor de ello? Y también he evitado un poco la tentación de intentar hablarles de programas de intervención, estrategias sociales y comunitarias de qué hacer para mejorar la soledad, porque también creo que alargaría mucho todo esto. Yo quizás, si tuviera que acabar, y es lo que voy a hacer para acabar con algo, lo haría con una pregunta y es ¿qué puedo hacer como individuo y qué puedo hacer como sociedad para mejorar la soledad? ¿Cómo puedo hacer que la utilización de las redes sociales, que la utilización de cómo me manejo en mi vida social vaya en beneficio mío y de los que me rodean? Pues para esto hay un autor, un investigador que se llama Miller, y en el 2011 escribió una cosa muy interesante que he intentado guardar y conservar y que espero poder también llevar a la práctica, ¿no? Siempre con mucho acierto, pero bueno. La cosa se simplifica en lo siguiente, y él dice que el grado en el que puedes hacer que tus relaciones sociales o interpersonales mejoren tu salud y tu felicidad, dice, es tan simple y tan difícil como estar abierto y disponible para los demás. Resumiendo, si no quieres estar solo, no lo estés, esfuérzate por no estarlo. Y reiterar mis gracias por escucharme, la enhorabuena del Congreso.
¿Hay preguntas? Bueno, yo soy obediente y lo que diga ella. Bueno, antes de comenzar con la sesión de preguntas, les pediría otro caluroso aplauso para el doctor José Bus con esta excelente conferencia magistral. Bien, dados los tiempos que tenemos y para dar inicio a la siguiente conferencia magistral, la sesión de preguntas solo tardará 5 minutos. ¿Alguien quiere que le conteste alguna duda al doctor Bus? Por allá. Va el micrófono para allá. Bueno, yo tengo una pregunta, pero es más para futuro. Según tu experiencia, ¿consideras que nuestra generación de jóvenes de entre 20 y 25 años está preparada para que cuando llegue a su ancianidad enfrente esta soledad? Desde tu perspectiva, ¿tendremos mayores niveles de soledad o menores niveles de soledad? Las preguntas a futuro son difíciles de responder. Me mojaré, ¿de acuerdo? Ciertamente, a ver, hay un componente importante que tiene que ver con la pregunta que tú haces en términos de generación. Sería muy difícil ser capaz de responder a eso. La respuesta quizás deberíamos buscarla no tanto en la generación a la que pertenecemos, sino en cómo somos. Es decir, si cada uno de ustedes como generación reconocen que son seres sociables, que son capaces de mantener, son capaces de soportar el esfuerzo de crear relaciones sociales. Cuidado, hacer amigos es fácil, y más en el Facebook, pero mantenerlos es mucho más complicado. Por tanto, la soledad que van a experimentar el día de mañana, cuando sean mayores, va a depender de los esfuerzos y de la inversión que hagan en las relaciones con los demás a lo largo de la vida. Por tanto, dependerá más de factores puramente personales y de estilos de vida y de cuestiones de personalidad, esfuerzo y motivación que de cuestiones puramente generacionales. Okay, gracias. Todo esto va un poco más hacia la experiencia que he tenido. He trabajado, he colaborado con una casa hogar que atiende a mujeres sexoservidoras de la tercera edad en Tepito. Sí. Y bueno, hay el caso de una mujer, existió, ya murió. Ella tuvo que dedicarse al sexoservicio a raíz de que su esposo padeció una embolia. No tenían dinero y tenían que conseguirlo, y la única manera en la que ella pudo ayudar a su esposo fue prostituyéndose. Cuando su familia, principalmente sus hijos, se enteraron de que ella era una prostituta, uno de ellos la atacó y la golpeó hasta dejarla en estado inconsciente y dejarla en silla de ruedas. Murió después de la tercera embolia, y de hecho tú mencionabas algo sobre morir de pena. Llegó un punto en que en el trabajo en que nosotros realizamos con el profesor Fernando Quintanar en la casa hogar, llegamos a la conclusión de que finalmente esta mujer se había muerto de pena, que había finalmente decidido ella morir en esa soledad. La pregunta que hizo el compañero acerca de si estamos preparados, creo que más de preguntártela a ti, podría preguntársela a cada uno de los que están presentes ahorita, si realmente están o serían capaces de poder resarcir de alguna manera el hecho de convivir con este tipo de soledades, ¿no? De soledades extremas, de soledades en las que no basta con tener una casa hogar y creer que en ese lugar son felices o que en ese lugar van a merecer tener un lugar, sino que como profesionales realmente están comprometidos con el trabajo que están haciendo para este tipo de soledades venideras, ¿no? Más que nada ese era como el comentario que quería rescatar. Bien, lo comparto contigo y demuestra de alguna forma la importancia que tiene las capacidades de afrontamiento que cada uno tiene y que es importante realzar. En ocasiones, muchas veces no estamos motivados y no sabemos hasta qué punto estamos preparados para afrontar situaciones tan negativas como las que has comentado. El problema es cuando tienes que abordar esas situaciones de una forma en la que no tienes apoyos de nadie, y ahí juega un papel muy importante la resiliencia y la fortaleza individual de la persona. Así que comparto contigo el pensamiento. Buenos días.
Gracias. Doctor, una pregunta. Me interesa el nombre de algún programa para intervenciones sociales para evitar la soledad y la utilización de redes sociales. Gracias. Perdón, necesito que repitas la primera parte de la pregunta. Sí, me interesa saber o conocer los programas de intervención social que están haciendo en su país para evitar la soledad de los adultos mayores o la utilización de estas redes sociales. Bien, la respuesta rápida es no hay. Sí, tengo que ser sincero, claro, no hay. Lo que sí hay es mucha parafernalia teórica alrededor. De hecho, sí hay iniciativas dirigidas a tratar de prevenir la soledad. Hay iniciativas en marcos reguladores que tratan de establecer sistemas de diseño de programas que previenen la soledad. Pero la soledad en mi país no está, igual que en muchos países, suficientemente bien diagnosticada, no se conoce muy bien a la población de riesgo, no hemos llegado a ese nivel y por tanto no hay programas como tal implementados para solventar ese tipo de problemas. Hay iniciativas particulares en el ámbito académico, iniciativas que luego no se suelen distribuir, es decir, no puedes acceder, no puedes saber cómo la gente hace las cosas. Creo que es una de las grandes lacras de los investigadores, que no difundimos las cosas que hacemos, especialmente las que están bien. Hay una especie de celo profesional que, cuesta a veces comprender. Y, por tanto, lo que sí te podría es remitir a algunos estudios, a metaanálisis, en los que sí se comprueban los efectos diferenciales de distintos tipos de intervenciones para prevenir la soledad. Y en el ámbito de la psicología comunitaria yo quisiera hacer una ligera advertencia. Lo digo con un espíritu muy crítico y que espero que no moleste a nadie, pero en gerontología, al igual que en psicología, no todo vale. Una cosa es la buena voluntad, una cosa son las buenas prácticas profesionales y otra cosa es que eso nos dé licencia para muchas veces experimentar si las cosas funcionan y de qué modo lo hacen, sin partir de la base de unas mínimas garantías científicas. La voluntad de hacer algo debe ir antecedida por el conocimiento. Por tanto, yo les animaría a que antes de hacer cualquier cosa deben informarse y deben trabajar primero a nivel individual, tratando de obtener la mayor cantidad de evidencias sobre qué funciona mejor. Y ese debe ser el punto de partida para cualquier tipo de intervención social y comunitaria. Si no, nos estaremos engañando a nosotros, estaremos engañando a la ciencia y, lo que es peor, estamos engañando y haciendo un flaco favor a nuestros mayores. Doctor, por acá de este lado, al lado izquierdo suyo. Acá de los... Ay, perdón. Se ha visto que la soledad está de alguna forma influenciada por un vacío espiritual, pero entonces, ¿usted ha tenido algún contacto con los grupos de autoayuda, los grupos que se mencionan de programa de 12 pasos, como son los de Neuróticos Anónimos, Solteros Anónimos? Este tipo de programas de alguna forma tiene injerencia, ayuda, influencia. Me ha tocado verlo a mí de cerca, pero no sé si en su país hayan hecho ese tipo de cuestionamientos, como esos grupos de autoayuda han empezado a llenar esos vacíos espirituales y han empezado a retirar esa soledad de las personas. No sé si usted conozca de esto. He de reconocer que no tengo experiencia directa ni contacto profesional con ese tipo de grupos de autoayuda. Sé básicamente cómo funcionan, tengo referencias de algunos equipos que han trabajado en cosas. Lo que sí le puedo decir desde el punto de vista un poco más del ámbito más aséptico de la investigación es que el componente espiritual es muy, muy importante. Aunque España es una sociedad laica, es un estado aconfesional, la población mayor que tenemos es una población todavía con unas creencias católicas muy importantes. Y precisamente el componente religioso, espiritual, en las personas es un elemento protector ante la soledad y que los grupos de autoayuda se trata de enfatizar mucho. De tal forma que la presencia, la fe en Dios muchas veces llega a ser capaz de solventar y de compensar pérdidas en las relaciones sociales de entre los iguales. Y sé de grupos sociales que, por ejemplo, están liderados por instituciones y congregaciones religiosas. Yo lo más cerca que he estado de la soledad y de las congregaciones religiosas fue un estudio que empezamos a hacer con un compañero de la Universidad de Oregón sobre cómo viven la soledad y
y cómo expresan cuáles son los pilares del bienestar y de la felicidad en monjas de clausura españolas y en Asia. Evidentemente en ellas el componente espiritual se da por supuesto, lo que queremos comprobar es hasta qué punto ese componente era vital y fundamental para su bienestar. Y tanto en ellas como en grupos no vinculados necesariamente a congregaciones religiosas es un componente muy importante. Y la importancia de ese tipo de grupos de autoayuda siempre se ha intentado infravalorar y no debería ser así. No sé si le responde completamente. Permítame tantito. Teníamos 5 minutos para preguntas con el doctor Bus, sin embargo, nos parece de manera muy importante explotar lo que nos trae hoy en su conferencia. Vamos a dar paso a otros 5 minutitos de preguntas, porque veo que todos están muy interesados en la respuesta que nos está dando, para después dar paso a la siguiente conferencia magistral. No sé qué decir. Vale, pregunten. ¿Cuál sería su propuesta para que una persona genere las herramientas para no mantenerse en silencio y así poder salir de la soledad? Una inyección de autoestima. Sí, porque la soledad se suele acompañar de un sentimiento de una infravaloración muy importante, una disminución significativa de los sentimientos de autoestima, en la cual uno llega a estar convencido de que está solo porque algo ha hecho por lo cual se merece estar solo. De tal forma que llegas a desplazar el locus de control de algo externo, decir, mira, te has quedado solo porque es que todo se te ha muerto alrededor, eres un superviviente, tienes 104 años, eres el superviviente del grupo, y te dices, pues qué bien, ¿de acuerdo? Pero cuando una persona se encuentra en una situación de la que no puede salir y a lo mejor lo quiere hacer, pues habría que inyectarle autoestima, es decir, ayudarle a buscar ayuda y proporcionarle herramientas. Lo que pasa es que, claro, para eso tenemos que ser nosotros los que encontremos a esa persona. Y eso es lo realmente difícil, es el reto, detectar quiénes son los que tienen necesidades. Y esa necesidad suele pasar de forma muy desapercibida en el entorno social. Una de las complicaciones es porque pensamos que los que se sienten solos son los que están solos, porque viven solos. No. Muchos mayores son precisamente los que están rodeados de gente. Y esos son los que tienen sentimientos más intensos de soledad. Y bueno, pues quizás tu pregunta sea uno de los grandes retos que debamos abordar en esta temática. Veo que con la parte de psicometría nadie se atrevió. Bueno, en todo caso, me voy a quedar hasta el final del congreso, así que atenderé gustosamente cualquier cuestión que surja aquí fuera del estrado y estoy disponible para ustedes. Pues muchas gracias, de verdad, a vosotros, no me las des a mí. Bien, ya dando final a esta conferencia magistral del doctor Bus. Aquí la sede, nuestra institución CEMUCH quiere otorgar como parte de nuestro reconocimiento un libro de compilación de las memorias del Congreso que estuvo a cargo del doctor Marco Antonio Cubillo León y el doctor Fernando Quintanar. Este libro va por una cultura del envejecimiento. Una vez más, otro obsequio que queremos que se lleven de nuestra hermosa ciudad o nuestro hermoso país de Puebla es una de nuestras mejores artesanías poblanas, que es la Talavera de Puebla. En manos de Laurita se lo entregamos. Y finalmente, no el menos importante, sino el más importante, el reconocimiento que hace la institución en este 5º Congreso Iberoamericano de Psicogerontología a través de la Red Iberoamericano de Psicogerontología y primer Congreso Nacional de Gerontología Social,
Gerocultura Contemporánea, otorga el presente reconocimiento al doctor José Bus por su valiosa participación como ponente en el 5º Congreso Iberoamericano de Psicogerontología y el primer Congreso Nacional de Gerontología, con la conferencia magistral Envejecimiento y Soledad, la importancia de las relaciones sociales, la ciencia al servicio de la humanidad, firmado por la doctora Graciela Zareski, de la Red Iberoamericana de Psicogerontología, y por el ingeniero Francisco Fernández Rodríguez, director general del Centro Mexicano Universitario de Ciencias y Humanidades.